Yo soy Anabel, de primero de producción, y voy a entrevistar a dos chicas de caracterización. Entonces, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Lucía Iglesias. Y yo soy Laura Rey. ¿Podéis contarme un poco en qué instituto estáis, dónde está localizado? Sí, estamos en el IST y somos alumnas de caracterización y maquillaje profesional. Y bueno, pues nosotros nos dedicamos a todo el maquillaje y caracterización, como ya dice el nombre del ciclo, relacionado a cine, teatro, efectos especiales y todo lo que podemos ver dentro de una peli, dentro de los teatros, en las series. Y bueno, estamos aquí para hablaros un poquito de cómo es el ciclo y de todo. ¿Estáis en el segundo curso? Sí, estamos en segundo. ¿Podéis contarnos un poco cómo habéis hecho estos maquillajes por encima? Pues justamente mi compañera y yo quedamos juntas, nos levantamos muy temprano para poder realizarlo, para ir con tiempo y sí. Claro, tenemos bastante material en la cara que lleva un tiempo en prepararlo y bueno, pues entre tal, pues nos llevó bastante tiempo. Nos levantamos a las 5 de la mañana y sobre las 9 menos 20 o algo así, acabamos. ¿Diríais que es un trabajo duro? A ver, sí, es un trabajo, o sea, si te dedicas profesionalmente sí que es un trabajo duro porque puedes estar muchísimas horas maquillando sin pausa. Totalmente. Pero eso ya en películas como, bueno, con mucho presupuesto o que necesitan mucha caracterización. Luego, bueno, sí es duro porque tienes que hacerlo bien, tienes que seguir unos parámetros, pero bueno, se disfruta muchísimo. Disfrutas si te muchísimo, gusta, abarcas muchas cosas dentro de todo el trabajo, o sea, abarcas parte de diseños, de realización, de interactuar con todos los actores y entonces es muy dinámico y aunque sea muy duro es algo que te mantiene ocupado a lo largo. ¿Recomendaríais el ciclo? Totalmente. Totalmente. Si te gusta, sí. ¿Qué perfil de personas creéis que encajan en el ciclo? A ver, sinceramente es que hay mucha, o sea, dentro de nuestro ciclo hay muchísima variedad. Hay gente que viene de estética, hay gente que viene de bachillerato de artes y hay gente que vino de un bachillerato de ciencias o de una carrera de enfermería incluso, ¿sabes? Entonces, si te gusta el maquillaje, si te interesa eso, sobre todo si te gustan más las cosas sangrientas, porque es lo primero que haces, ¿sabes? Entonces, si esas cosas te van gustando, pues encajas. Y si tienes dedicación, y para trabajar profesionalmente, como que si te quieres involucrar en eso, en plan, si estás dispuesto a estar a lo mejor 6 meses sin parar de trabajar. Lo que dijo mi compañera, estás 6 meses de que tienes que trabajar en días de que tienes que ir a un rodaje, tienes que ir bajo la lluvia o en distintos tiempos que no son confortables para un espacio de trabajo de normal. Entonces, son cosas que a lo mejor a uno puede echarle para atrás, pero si te gusta y te puedes dedicar a eso, es algo que lo acabas disfrutando y merece mucho la pena. Así que sí, es algo que puedes ver. ¿Qué salidas profesionales hay en el ciclo? Pues puedes trabajar en el cine, puedes trabajar en el teatro, luego ya puedes especializarte en solo trabajar con aerografía, en trabajar solo haciendo las prótesis, o sea, creándolas para otros para que las maquillen justo en el rodaje. Y luego después hay personas que se dedican a hacer prótesis para gente que no tiene, por ejemplo, un dedo, no tiene una pierna y quiere algo así que pues se parezca más a la realidad y no una pierna robótica. También abarcamos como la posticería, abarcamos el tema de creación, de tinte, de colorado de pelucas y todo. También abarcamos dentro de eso que es más considerado dentro de la peluquería, pero también abarcamos en esos temas para la gente que también carece que tiene problemas oncológicos como que tiene tiene pérdida de pelo, hacemos prótesis para distintas zonas que no tienen y entonces se les va yendo con el tiempo. Entonces abarcamos bastantes partes del campo de la estética también. Y por último, ¿qué os motivó para entrar en este ciclo? La creatividad y todo lo que puedes hacer. ¿Diríais que hay que ser muy creativo? A ver, la creatividad es una cosa que también la vas adquiriendo cada vez que vas haciendo trabajos. Al principio pues sí que te puedes o sea, no es malo, ¿no? Guiarte por fotos de otra gente, de otros trabajos y ahí pues vas creando tu propio estilo. O sea, sí tienes que tener una creatividad en plan
pues voy a hacer esto, voy a hacer esto de esta manera, pero después a lo mejor mirar referencias. Pues muchas gracias. ¿Quieres añadir algo más? No, pues que si os gusta el maquillaje, todo lo relacionado a como vamos nosotras, el ISTEIS y todo el tema de caracterización, estamos nosotros a puertas abiertas y se disfruta